Hermanos, ¿alguna vez ustedes han tenido una crisis existencial? A ver, me gustaría, ¿verdad? Nada más por así hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han tenido una crisis existencial en su vida? Si quizás usted diga, pastor, yo no sé qué es eso, bueno, ahorita les explico y quizá ahorita hacemos otra vez la prueba, ¿verdad? Pero hace unos días, no hace unos días, hace unos meses, yo estaba en mi trabajo consistía en manejar y visitar personas, y un día tenía yo muchas ganas de ir al baño, y por no pararme, ¿verdad? Para no perder tiempo, andaba yo, y ya llegó el momento en el que no aguanté y fui al baño, y entré a un baño, y era de esos baños que tienen sensores, ¿verdad? Que se prenden con la detección de movimiento. Y entro yo al baño, se prende la luz, estoy utilizando el baño, y mientras voy caminando, ¿verdad? De donde está el excusado hacia lavarme las manos, se apaga la luz. Y comencé a dudar de mi existencia. Dije, ¿realmente existo? ¿O qué pasó? Y entonces comencé yo a hacer así, ¿verdad? Porque dije, pues si es por detección de movimiento, pues se debe de prender y nada. Y entonces caminé hacia donde, porque no estaba todo oscuro, porque abajo tenía lucecitas que te van guiando por la pared. Y llegué hasta donde estaba la llave, la abrí, me empecé a lavar las manos y entró una persona y se prendieron. Y me hizo dudar más, porque dije, ¿seré quien soy, que estoy aquí, que no soy un holograma nada más? Y comencé, ¿verdad?, a tener esas dudas de mi existencia. Y dije, ¿será que soy o no soy? O primero uso el baño y luego existo, o qué pasa, ¿verdad? Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros pasamos por periodos donde nos cuestionamos todo, ¿verdad? Cuestionamos el propósito, el valor de la vida, el por qué estoy aquí. Cuestionamos el origen, la identidad, hacia dónde vamos, de dónde vengo. Y muchas veces, mis hermanos, hasta nos preguntamos, ¿y qué hacemos con nuestra vida? Muchas de estas preguntas y estos episodios de crisis existenciales muchas veces suceden cuando hay un momento de trauma. Por ejemplo, cuando ustedes van a un velorio y los hace pensar, ¿verdad? Porque dicen, realmente no estoy utilizando mi tiempo como lo debería utilizar, o realmente no estoy valorando a mi familia como la debería valorar, o quizás no estoy, y empezamos a cuestionarnos y a tener esas crisis, ¿verdad?, de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque pasamos por un trauma, un duelo, una enfermedad, cambios importantes en la vida. Pero también ocurre, mis hermanos, porque a veces no tenemos un fundamento firme que nos ayude en esos momentos. A raíz de todo eso, mis hermanos, ha habido muchos debates en internet, ¿verdad? Muchos de estos debates tienen que ver entre la ciencia y la fe, ¿verdad? Porque la ciencia, ¿qué nos dice? Cuando tú buscas en la ciencia cómo se formó el mundo, qué dio origen al mundo, ellos comienzan a decirte que todo comenzó, ¿verdad? Que todo el universo estaba muy caliente, estaba todo muy concentrado, y de repente esos gases y esas cosas que había comenzaron a enfriarse y comenzaron a separarse y a expandirse, y hubo una explosión a la que se le llama el Big Bang. Y después de esa explosión dice que empezaron a salir átomos, y después hubo hidrógeno y helio y muchas otras partículas, y todo esto comenzó a juntarse, y entonces ahora teníamos como un tipo de anfibio y una cosa como unas células, y después de ahí crecieron los animales, y así sucesivamente, ¿verdad? Es lo que nos dice la ciencia de la creación del universo. En cuanto a la creación del ser humano, el Big Bang no explica, ¿verdad?, lo que realmente ocurre con el ser humano. Entonces, para explicar el ser humano, nosotros vamos a la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución nos dice que el ser humano, ¿verdad?, fue la evolución de algo. Que el Homo sapiens, como se nos llama o se nos conoce, ¿verdad?, fue la evolución de algo. Entonces, hablando entre todo esto, los paleoantropólogos, ellos concluyeron, mis hermanos, que nosotros, el Homo sapiens, surge en África, y de ahí ellos migran a diferentes regiones del mundo y comienzan a mezclarse con otras poblaciones que ya había, por ejemplo los neandertales y los denisovanos.
Otras especies tipo Homo sapiens que existían en otros lados comenzaron a mezclarse y entonces el ser humano comienza a evolucionar, y por eso es que tenemos esa teoría de la evolución, como ven ahí en la foto, que el ser humano va evolucionando poco a poco hasta llegar al ser humano que es el día de hoy. Los científicos discuten, mis hermanos, los detalles del cómo. Ellos te dicen así ocurrió y te dicen detalladamente cómo ocurrió, te dan átomos y te dan todas estas cosas de cómo ocurrió. Pero la ciencia, mis hermanos, no te dice el por qué, ni de dónde proviene todo eso. El científico te dice, sí, se produjo todo de gases, pero él no te dice de dónde provienen los gases. Ellos te dicen que hubo una explosión, pero no te explican el porqué de la explosión. Hoy, mis hermanos, aunque ellos no explican el porqué, la Biblia, por su parte, afirma que la humanidad y el universo tienen un origen más profundo en la voluntad creadora de Dios. Hoy conoceremos precisamente esa dimensión del amor de Dios a través de su creación. Si tienen sus Biblias, ábralas en Génesis. Y voy a estar leyendo el capítulo 1, versículo 1 y 2, pero vamos a estar viendo más versículos adelante. Dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted es bueno y a través de su palabra usted nos enseña, Señor, el propósito que hay para cada uno de nosotros. Bendito Dios, que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón, que pueda redarguir, que pueda corregir las cosas que hay que corregir, Señor. Y Padre bendito, oro para que su Espíritu desde ahora comience a obrar en cada corazón de los que están aquí presentes. Gracias, Señor, y en Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Mis hermanos, si usted tiene un lápiz y un cuaderno, me gustaría que anotara la siguiente frase, o en su Biblia, si usted quiere, anote la siguiente frase: Dios, nuestro Creador, ha dejado huellas indelebles en toda la creación, incluyéndote a ti. O si quiere sacar su teléfono y tomar foto, también está bien. Mis hermanos, quisiera que repitieran esta frase conmigo. Díganla conmigo: Dios, nuestro Creador, ha dejado huellas indelebles en toda su creación, incluyéndote a ti. Mis hermanos, el universo, el mundo, todo lo que aquí hay creado, mis hermanos, cuenta, tiene huellas, tiene toques del amor de Dios hacia nosotros. Yo quisiera, mis hermanos, que por esta semana ustedes tomaran esa frase y se la repitieran todos los días, por lo menos esta semana, y que ustedes recuerden que ustedes no son un accidente de una explosión, sino que ustedes fueron creados con un propósito. Porque nuestro Dios creador ha dejado huellas indelebles en toda la creación, incluyéndote a ti. Hoy no vengo, mis hermanos, a discutir o presentar un debate entre la ciencia y la fe, porque no terminaríamos y no tiene sentido. En el sentido, no quiero decir que no tiene sentido, no quiero decir que no importa, sí importa. Pero lo que hoy quiero, mis hermanos, es ver lo que la Biblia dice sobre el comienzo del universo y cómo eso revela otra dimensión del amor de Dios. Recuerden que nuestro lema para este año es conociendo las dimensiones del amor de Dios. Y una de las dimensiones la podemos ver en su creación. El primer capítulo de la Biblia comienza narrando la creación del universo, la creación de la vida marina.
de todo lo que existe aquí, la luna, el sol, las estrellas, los animales terrestres. Y por último dice que crea al ser humano, lo cual nos indica que todas las cosas creadas, formadas o establecidas tienen un comienzo. Todo tiene un comienzo. Mis hermanos, la palabra de Dios en Génesis 1 comienza con una simple palabra o una simple frase que a veces nosotros la pasamos por desapercibida. La palabra de Dios comienza, recuerden que este es el primer libro de la Biblia, este es el primer capítulo, el primer versículo, este es el comienzo de todo. Y la palabra de Dios comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Una palabra, una frase que a simple vista parece algo sencillo, ¿verdad? Porque nosotros leemos eso, nosotros a veces lo vemos en muchas partes, pero aquí la palabra de Dios dice el principio. Mi pregunta es, ¿el principio de qué? Porque dice, en el principio Dios creó algo, ¿verdad? Pero la frase, mis hermanos, en el principio, deberíamos preguntarnos, ¿el principio de qué? Hay teorías que dicen que se refiere al principio de Dios, o se refiere al principio de los cielos y la tierra, como después lo explica, o se refiere al principio del universo. ¿A qué se refiere el autor de Génesis cuando comienza el libro más importante? Porque este libro, mis hermanos, pone el fundamento para lo que sigue en la Biblia. Porque si nosotros no creemos que realmente Dios creó y formó el universo y todo lo que aquí hay, todo lo que aquí está escrito en la Biblia no tiene validez para nada. Por eso es importante que nosotros entendamos que esta primera frase en el principio es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de todo lo que vamos a seguir estudiando el resto del año. Pero si nosotros no entendemos, mis hermanos, nada de lo que leamos va a tener sentido, porque entonces vamos a tener dudas, vamos a tener nuestras crisis existenciales, porque no vamos a entender realmente quién nos hizo, para qué nos hizo y por qué estoy aquí en la tierra. Mis hermanos, para explicar esto tenemos que ir por partes. Podemos concluir o eliminar, ¿verdad? Naturalmente la idea y la frase de que no se refiere al principio de Dios. ¿Verdad? Quiero que eso les quede claro a ustedes, que cuando la Biblia dice en el principio no se refiere al principio o al comienzo de Dios. Porque mucha gente lo cree. Quizá usted esté pensando, pastor, pero eso es sentido común. Yo sé que para muchos es sentido común, pero así como para muchos es sentido común, para muchos es una realidad que ellos aceptan. Y para ellos es la realidad que dicen, bueno, se refiere al principio de Dios, por lo tanto Dios no puede ser todopoderoso, porque si Él tiene un comienzo, entonces quiere decir que Él no ha existido por la eternidad. Y si no ha existido por la eternidad, entonces no puede ser el Dios creador de todo lo que aquí hay. Por eso es importante que entendamos eso. Porque usted diga, pastor, eso es sentido común. Sí, lo repito, para ti. Pero para mucha gente que está afuera, o incluso en las iglesias, no lo es. Y es por eso que nosotros tenemos una visión muy pobre de Dios. Es por eso que cuando hay problemas confiamos más en otras cosas o en otras personas o lo que sea, en vez de venir y confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no reconocemos realmente que Dios es todopoderoso, que realmente Él hizo todo lo que aquí tenemos. La otra cosa, mis hermanos, lo que sí podemos afirmar es que es muy probable que se refiera al principio del universo, ya que en la antigüedad, mis hermanos, muchas veces la primera frase de un libro tenía la función de título o de sección, o resumía la sección que a continuación se iba a relatar. Por ejemplo, si ustedes ven después en Génesis 2.1 dice la palabra, yo no voy a leer todos, pero simplemente para que vean, dice, 2.1 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes. Perdón, 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Muchas veces la primera frase de una sección o de un libro, porque recuerden, estamos hablando de un libro que fue escrito hace miles de años. Ellos no tenían la misma estructura que nosotros tenemos. Ellos no tenían
títulos en cada encabezado. Ellos, incluso la Biblia no tenía los capítulos ni los versículos, entonces era simplemente un montón de letras escritas quizá en piedra o quizá en cuero o quizá no sé en qué, pero recuerden, mis hermanos, que ellos tenían una estructura diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces la primera palabra, la primera frase tenía la función de título o de encabezado o de presentar un resumen de lo que se iba a describir. Por eso después ustedes van a notar, ¿verdad? En los siguientes capítulos que leamos las siguientes semanas en Génesis, ustedes van a ver referencias como por ejemplo, donde comienza algo, o estos son los orígenes de esto, o estos son las generaciones de fulano de tal. Ustedes van a ver mucho esa frase, porque eso quiere decir que te están resumiendo lo que te van a contar. Por ejemplo, cuando te dice, estas son las generaciones de Noé, entonces prepárate, porque te va a hablar de nombres y de las personas que descienden de Noé, ¿verdad? Entonces te da un resumen. Entonces, mis hermanos, la primera frase en el principio, muchos piensan que es el resumen de lo que te va a contar, porque después nosotros vemos que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después ¿qué nos dice? ¿Cómo lo creó? Día por día, detalle a detalle, el orden que llevaba nos los va contando todo. Entonces, mis hermanos, quiero que ustedes se vayan de aquí pensando que no se refiere al principio de Dios, sino se refiere al comienzo de algo hermoso y de algo grande que está a punto de contarnos el autor de Génesis. Mis hermanos, la primera frase nos indica que el cielo y la tierra, el universo y todo lo creado tiene su origen en Dios. La palabra que se usa para Dios en el principio dice Dios. Y cuando nosotros lo leemos en el castellano, Dios es una palabra singular, ¿verdad? Se habla de una persona nada más, Dios. Pero en hebreo es Elohim, plural. ¿Qué quiere decir? Que eso, que la majestad de Dios, su majestuosidad, va más allá de la singularidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios poderoso. Y por eso en el hebreo se dice Elohim, el Dios más grande, el Dios de los dioses. Un nombre que no hay ni una traducción exacta, mis hermanos, de cómo nosotros presentarla en el castellano. Por ejemplo, en inglés tienen varias formas, ¿verdad? Y Elohim es una de ellas, ¿verdad? A ti no te creó nadie sin importancia. No te creó cualquier persona o cualquier cosa. A ti te creó el Dios creador de todo lo que aquí hay. Mis hermanos, nada fue hecho al azar. Todo fue creado como un acto de amor por un Dios poderoso que no se reservó nada al crear el universo. Y la razón por las que hay personas, mis hermanos, que pasan por estas crisis existenciales, por muy normal que la sociedad lo quiera ver, es porque no tenemos, mis hermanos, un fundamento que nos guíe y que nos recuerde que no somos producto de la casualidad, sino fuimos creados con un propósito bajo la voluntad y el amor de Dios. Nosotros, mis hermanos, a veces vivimos con las etiquetas que el mundo nos da o con las cicatrices del pasado. Y así vivimos nuestra vida. Y pensamos que es normal que vivamos así, porque toda la vida hemos vivido esa vida o hemos llevado esa vida. Pero déjame decirte que tú no tienes por qué seguir viviendo con esas cicatrices o con esas marcas o con esas etiquetas que el mundo o la sociedad te pone. Porque ellos no te hicieron a ti. Quien te hizo a ti te dijo y te vio y te formó y dijo en gran manera que esto era muy bueno. A veces sí bromeamos y todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que de chiquito nos decían, eres bien burro. Nos decían, no sirves para nada. Nos decían, no eres más tonto porque no eres más grande. Ahí nos decían tantas cosas, ¿verdad? Pero la realidad, mis hermanos, es que muchos se las creen. E incluso ahora de adultos vienen con esa mentalidad de que no sirvo para nada, soy un tonto, y ahora que ya estoy más grande, pues es verdad, soy más tonto, y se lo siguen creyendo, mis hermanos.
Y es la realidad, porque cuando venimos a las cosas de Dios, a mí me ha tocado ver muchas personas que le digo, hermano, ¿por qué no lees la Biblia? Es que yo no entiendo. ¿Pero por qué no entiendes? Pues es que soy burro. Pues ¿quién te dijo que eres burro? Pues mi papá. ¿Pero realmente eres burro? No, no lo son, no lo somos. Porque Dios no nos creó burros. Dice que cuando Él hizo todo, dijo que era bueno. Él creó todo bueno. Pero yo quisiera, mis hermanos, que comenzaras a quitarte esas etiquetas. Que esas cicatrices que tienes, que te dejó el pasado, que comiences a entregárselas a Dios. Porque tú no puedes proyectarte hacia el futuro cargando todavía con esas cosas. No puedes. Y nosotros así vamos. Vamos con el costal atrás, queriendo proyectarnos hacia un futuro próspero. Pero con las cicatrices que llevas y el pasado que llevas no vas a llegar a ningún lado. Es como estar corriendo en una caminadora. Estás en el mismo lugar y haciendo el mismo esfuerzo sin llegar a ningún lado. Y así nos las pasamos muchas veces nosotros. Mis hermanos, hay algo característico de los siguientes versículos que se nos ponen ahí. Y es que estos versículos son los toques personales de Dios. Pero antes de entrar en los toques personales, mis hermanos, en la actualidad nosotros sabemos que la inteligencia artificial nos está invadiendo. Hace unos días yo miraba un documental acerca de los humanoides, ¿verdad? Estos seres que están creando para que supuestamente un día reemplacen a la humanidad. Bueno, ahorita lo llaman así tan sencillo, ¿verdad? Tú puedes comprarte uno para que te ofrezca compañía, para que te limpie la casa, para que te haga los quehaceres, y lo ponen así limpio, ¿verdad? Pero muchos otros dicen que un día, ¿verdad? Como en las películas, que estos se van a rebelar contra nosotros y nos van a destruir. Pero bueno, mis hermanos, a lo que voy es que están haciendo estos humanoides, incluso ya están. Y ya están a la venta. Si usted tiene dinero, más de 25,000 o no sé cuánto valen, 30,000 o algo así, pues usted puede comprarse uno, se lo envían de China y usted lo arma y lo programa como quiere para los trabajos que usted quiere y ahí lo tiene, ¿verdad? Su humanoide. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las caricaturas de los supersónicos? ¿Verdad? Y se acuerdan que de niño uno los miraba y decía, pero ellos tienen un robot que le hacía los quehaceres, la robotina se llamaba. Y bueno, si usted es como el supersónico, ¿verdad? Ya puede comprarse su robotina que le haga sus quehaceres. Pero mis hermanos, se está hablando del reemplazamiento, ¿verdad? Del ser humano. Como si el ser humano fuera simplemente un producto que se puede reemplazar por algo más. Y muchos se asustan cuando se habla de humanoides. Otros dicen, sí, que vengan. Pero mis hermanos, la realidad es que el humanoide o esta cosa, esta máquina, nunca podrá reemplazar al ser humano. Es verdad, puede reemplazar ciertas tareas. Eso no lo podemos negar. Puede reemplazar ciertas tareas. Pero esta cosa, mis hermanos, este robot nunca podrá reemplazar al humano porque el ser humano no es simplemente función. Nosotros no únicamente existimos para funcionar, para trabajar. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, porque nosotros tenemos el aliento de vida que Dios puso en el ser humano. Nosotros estamos aquí porque tenemos la conciencia moral, la capacidad de amar y de perdonar, y no solamente para trabajar o no solamente para funcionar en esta vida. Por eso es que el humanoide no puede reemplazar al ser humano, mis hermanos, porque es verdad, tiene una máquina y procesa datos y tiene una cantidad de datos almacenada en su sistema, pero mis hermanos, eso nunca podrá reemplazar el aliento de vida que proviene de Dios. Mis hermanos, al principio hablaba, ¿verdad?, de que hay características, toques personales que Dios le da a su creación. Por ejemplo, yo estaba leyendo mi Biblia y en mi Biblia yo marqué, ¿verdad?, todas las veces
que Dios interviene en el primer capítulo, nada más en el primer capítulo. Y esto fue lo que encontré. 9 veces la frase Dios dijo. 6 veces la frase Dios vio que era bueno. 3 veces la frase Dios hizo. 3 veces la frase Dios bendijo y santificó. 2 veces la frase Dios llamó o nombró. Y 2 veces Dios creó. Mis hermanos, en ninguna otra historia de la creación hay un Dios tan involucrado como el Dios que usted y yo servimos. No hay. Porque si usted lee la historia, mis hermanos, hay historias incluso más antiguas que la historia de la Biblia. Está la historia de Mesopotamia. Esa historia, según dicen los que estudian todo esto, que es más antigua incluso que la historia misma de la Biblia. Y muchos sugieren que quizás los escritores de la Biblia copiaron de esa historia para replicar lo que había pasado, para hablar acerca de la creación. Hay otra también en Babilonia. Hay otra en Egipto. Y más adelante, en el tiempo antes de Cristo, en el tiempo de Platón, él también escribió una obra que se llama El Timeo. Y esa obra o ese título habla acerca de la creación del universo por medio de la razón. Porque recuerden que la filosofía era la razón y es lo que escribe Platón en su obra. Pero ninguna de esas obras, mis hermanos, tiene a un Dios tan activo, tan personal como el Dios Elohim de la Biblia. Ninguno. Incluso Dios, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Él estuvo tan involucrado, mis hermanos, que Él comenzó a hacer cosas Él mismo por medio de su palabra, por medio de sus manos, por medio de tantas cosas. Él comenzó a obrar y a hacer tantas cosas, mis hermanos, que no nos queda duda que realmente hay huellas indelebles en la creación que nos reflejan el amor de Dios. Mis hermanos, todo esto, estas frases, ¿verdad? Nos recuerdan que tenemos un Dios que nos ama. Por ejemplo, dice, Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo, la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra. Eso nos refleja el poder de la palabra de Dios. Nadie en la historia, como lo mencionaba ahorita, en la humanidad ha sido capaz de hacer algo sin materia con el simple hecho de decir las cosas. La voz de Dios tiene el poder, la voz de Dios puede transformar vidas y puede transformar tu vida. Y la razón por la que a veces cuestionamos nuestra existencia y propósito es porque no escuchamos la voz de Dios. Mis hermanos, Dios no tuvo que hacer esfuerzo alguno al principio, simplemente dice la Biblia, Dios dijo. El poder de su palabra, el poder que hay en las palabras de Dios, dice Dios dijo. ¿Y saben qué fue lo que Dios aparte de esto dijo? Todo lo que aquí está escrito. Y es por eso que nosotros los invitamos a leer las Escrituras. Porque cuando nosotros tenemos un fundamento, es verdad, las crisis van a venir. Las crisis existenciales quizá van a venir, ¿verdad? Incluso hay unos que dicen que cuando llegas a los 45, 50 años llega la midlife crisis, ¿verdad? La crisis de la edad media, o no sé cómo se traduciría, ¿verdad? Y son procesos por los que el ser humano pasa. Pero mis hermanos, cuando nosotros tenemos un fundamento y estamos realmente seguros de quiénes somos en Cristo Jesús, nada de eso nos puede mover. El problema es que nosotros no estamos atentos a escuchar la voz de Dios. La frase Dios vio que era bueno, mis hermanos, nos enseña que todo lo que Dios creó, todo, sin excepción alguna, fue bueno. Dios no creó a alguien, no creó el mal, ¿verdad? Y esto aquí tiene mucho que ver porque muchas veces cuando hay un mal o cuando pasa una tragedia en una familia, muchas veces preguntan por qué Dios permitió o por qué Dios esto. Es como si pensaran que Dios creó el mal, pero Dios no creó el mal. Porque si leímos bien, dice que todo lo que Él creó era ¿qué? Era bueno. Entonces yo quiero que no te quede duda que cuando algo te pasa no es porque Dios lo permitió, simplemente fue porque, como ya lo vamos a ver después, a raíz del pecado. Pero no fue de que Dios
permitió o creó lo malo o creó el mal, porque Él no pudo haberlo creado, porque la Biblia dice que todo lo que Él hizo era bueno. Incluso al final dice, y Él miró que era bueno en gran manera. La frase, mis hermanos, Dios hizo o Dios nombró o llamó, nos habla de la intervención de Dios para poner orden al caos que había, para separar la luz de las tinieblas. Porque recuerden que al principio dice que solamente estaba vacío y había tinieblas, y dice que Dios viene y en ese caos, en esas tinieblas, en esa oscuridad, dice que su presencia viene y Él comienza a separar y comienza a poner orden donde antes había caos. Hay personas que dicen, pastor, yo no voy a la iglesia porque mi vida es un caos. ¿Y qué estás haciendo para resolver ese caos? Pues tomo o nada. La realidad es que ese caos nunca va a salir de tu vida hasta que tú no vengas a aquel que puede ponerle orden al caos. Porque tú puedes ir a los psicólogos o a los consejeros y no es malo, pero ellos, mis hermanos, no pueden poner orden al caos que hay en tu vida, porque el único que puede ponerle orden a tu caos es Dios. El problema es que a veces no confiamos en Dios, porque no escuchamos su palabra y porque no creemos que Él sea capaz de hacerlo. No creemos. Porque si creyéramos, mis hermanos, nuestra vida fuera diferente. Nos comportaríamos diferente. Viviríamos diferente. La última palabra, mis hermanos, que tengo aquí, Dios creó o Dios formó. Esta es una palabra importante. Quiero que ustedes entiendan esto, porque esta palabra ocurre 48 veces en la Biblia. La palabra crear o formar, del mismo verbo derivado, 48 veces en la Biblia. ¿Y qué creen? De esas 48 veces, Dios es el sujeto o el que lleva la acción a cabo. Dios creó, Dios formó, siempre va a ser la oración. Y eso quiere decir, mis hermanos, que cuando Dios usa esta palabra y este verbo de crear, es porque es como una intervención divina, como Dios diciendo, ¿saben qué? Háganse a un lado y déjenme a mí crear, déjenme a mí formar, porque yo soy el único que puede hacer las cosas bien. Y esa es la palabra que se usa cuando crea al ser humano. Dice, y formó Dios al hombre. Dice, lo formó. Dice, hagámoslo al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces y sobre todas las cosas. Él formó. Él se tomó el tiempo. Se lo tomó personal de ir y le dice al concilio, ¿verdad?, de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo no sé si ustedes se alcancen a comprender la magnitud de Dios, pero quiero que lo vean de este modo. ¿Verdad? Los que trabajan, ustedes saben que tienen muchos jefes, ¿verdad? Y por ejemplo, si los que trabajan en una corporación grande saben que hay un CEO, ¿verdad? O alguien que está por encima de todo, el cual nunca nadie sabe de él, nadie se ve, y los que están hasta abajo de la pirámide nunca saben que hay un CEO ni lo conocen. ¿Ya? Pero imagínense que un día llega y se le presenta a los de más abajo, ¿verdad? Más o menos así, imagínense Dios. Él se toma el tiempo, dice que incluso en el capítulo 2 nos da más detalles de cómo formó al hombre. Dice que tomó el barro, lo comenzó a formar, dice, y le dio aliento de vida. Mis hermanos, Dios nos ama tanto que Él se tomó el tiempo de hacernos. Eso nos enseña que donde quiera que miremos, a donde quiera que nosotros veamos, el mar, por eso es que cuando vamos al mar nos fascina tanto. Por eso es que cuando vamos a las montañas nos encantan las montañas. ¿Por qué? Porque todo eso son huellas indelebles e innegables del amor de Dios por medio de la creación. Mis hermanos, rápidamente ya, y la razón, mis hermanos, por la que a veces nosotros dudamos, tenemos problemas,
no encontramos el propósito en nuestra vida, es porque a veces no entendemos lo que dice el versículo 26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué significa haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? Primero que nada, que cada persona, mis hermanos, lleva la imagen de Dios. Cada persona ocupa un lugar especial en la creación, porque ninguna otra cosa creada lleva la imagen de Dios. Los animales no llevan imagen de Dios, las estrellas no llevan imagen de Dios. Nada de lo que Dios hizo, a excepción de nosotros, llevamos esa imagen, esa estampa que dice hecho por Dios. A mí me gusta el logotipo de México que dice hecho en México. No sé si ustedes lo han visto. Y es una aguilita y ahí dice hecho en México. Y yo tenía una camisa y siempre que me la ponía orgulloso, ¿verdad? Porque yo decía, yo estoy hecho en México, ¿verdad? Y pónganle como quieran, ¿verdad? Pero mis hermanos, nosotros llevamos una etiqueta mejor o mucho mejor que de donde nosotros somos. Porque dice que somos hechos a imagen de Dios. Llevamos la etiqueta de Dios en nosotros. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros somos un poco menos que Dios. Porque recuerdan, el Salmo decía que, el salmista decía, nos has hecho un poco menos que Dios. Pero a comparación de toda la creación llevamos tu imagen. ¿Qué quiere decir? Que somos seres inteligentes, con emociones, ¿verdad? Dios nos ha hecho para tener un propósito en la vida. Nos ha hecho seres creativos. Eso significa llevar la imagen de Dios. Eso significa eso, mis hermanos. Y semejanza indica que somos seres funcionales. Por eso les decía que el humanoide no puede reemplazar al ser humano, porque nosotros no somos únicamente función. Nosotros tenemos también la imagen de Dios. Y mis hermanos, eso indica, en otras palabras, que nosotros actuamos como representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios le dice al ser humano, ustedes van a llevar mi imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque ustedes van a ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó a hombre a imagen suya, los creó, los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Dios le da un trabajo al ser humano. Somos funcionales, somos personas que representan a Dios aquí en la tierra. Mis hermanos, tú no eres cualquier persona. Quizá el mundo te lo dijo, pero yo quiero decirte el día de hoy que tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona hecha a imagen y semejanza de un Dios vivo que se lo tomó personal y vino y creó todo lo que aquí existe, incluyéndote a ti. Y cuando Él terminó su creación, mis hermanos, Él miró que en realidad todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo cansamos porque dice la palabra de Dios que cuando terminó la creación, dice que ¿qué hizo? Dijo, este Roque sí me cansó, pero ya quedó hecho. Ya está el hermano Roques hecho y derecho, pero me costó. Y talento, ¿verdad? Sudó la gota gorda. Mis hermanos, la creación confirma tu identidad. No la ciencia, ni la física, ni la antropología. Todo eso señala cómo se crearon las cosas, ¿verdad? Es lo que trata de explicar la ciencia, el cómo, pero nunca te dirán el por qué. Ellos te van a decir si se crearon por átomos y esto y lo otro y la otra, pero nunca te van a decir por qué. Y cuando la gente vive sin un porqué, sin un propósito, viven perdidos. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque tú no eres un producto de la casualidad. Tú no eres un producto de una explosión, tú no eres producto de una evolución, tú eres un producto de la gracia y del amor de Dios. Así que, mi hermano, deja de vivir como si tú fueras un accidente.
Deja de vivir como si tu vida no tuviera sentido. Deja de vivir, mis hermanos, como si tú únicamente te levantas y vives por existir. Comienza a vivir desde ahora como una persona con propósito, porque tú llevas el sello de la creación, tú llevas la imagen de Dios, tú fuiste hecho a semejanza de Dios y por lo tanto tú debes comenzar a vivir como tal. Y deja de vivir como si fueras un accidente de la casualidad. Oremos. Amado Dios, gracias.